Bienvenidos. Curvas de remanso. Vamos al menú Canales, sección Flujo gradualmente variado, curva de remanso. Como siempre tenemos aquí en la parte superior la barra de herramientas. Acá tenemos el nombre del método a escoger. Tenemos integración gráfica, Brese, directo por tramos y tramos fijos. Ahora, antes de elegir alguno de estos, tenemos aquí los botones de información. Tenemos flujo gradualmente variado. Aquí se muestra un poco de teoría de este tema, flujo gradualmente variado, con su respectiva fuente. Tenemos aquí el gráfico de la deducción de la ecuación dinámica de flujo gradualmente variado. Y luego tenemos aquí la clasificación de las curvas de remanso. De acuerdo a la pendiente del canal, suave, crítica, fuerte, horizontal y adversa, tenemos la curva M1, M2, etc. Aquí tenemos la forma del perfil y el sentido de cálculo. O sea, para usar el software 10 canales debemos tener en cuenta el sentido de cálculo. Tenemos también la información del método de integración gráfica. También hay un poco de teoría del método. Este método dice, este es el método menos exacto, sobre todo si los incrementos delta de y son grandes, puesto que se resuelve la integral del flujo gradualmente variado utilizando trapecios. Para aumentar la exactitud, los incrementos delta de y deben ser pequeños. Ahí está. Este método consiste en calcular el área bajo la curva mediante la regla de Simpson, considerando el área como un trapecio. Es decir, el tramo delta de x es numéricamente igual al área bajo la curva. Luego tenemos aquí el método de Brese. Este método solamente se usa para canales rectangulares muy anchos, es decir, que el ancho de solera es mucho mayor que el tirante. En este método se usa un factor llamado Z, que es la relación entre el tirante y el tirante normal. Y luego también se usa un factor llamado phi de Z, que es esta integral. El FLX, el delta de x, que está en función de los FLX, donde está Z y phi de Z. Ahora el phi de Z, que es esta integral, viene a ser esta solución, o también se puede obtener mediante estas tablas. 10 canales, para obtener el phi de Z usa estas tablas. Ahora tenemos el método directo por tramos. Un poco de teoría del método. Aquí se ve cómo se deduce la ecuación mediante la ley de la conservación de energía. La solución de dicha ecuación con incógnita delta de x. Luego tenemos el método de tramos fijos. Usa la misma deducción que el paso anterior, pero en este caso la incógnita es el tirante final. Para ello, 10 canales usa el método de Newton-Raphson para dar solución a la ecuación paso a paso. Luego tenemos la información de formación de ondas. La formación de ondas se produce generalmente en canales con pendiente fuerte. Esta teoría podemos encontrar en este libro.
La formación de ondas se calcula mediante el parámetro o la relación del perímetro mojado entre el tirante. Cuando es menor que 10 no se produce la formación de ondas. Ahora, con un margen de seguridad se recomienda que la relación sea menor que 6. Y por último tenemos esta información de aireación. Igualmente que el caso anterior, esto se produce en canales con pendiente fuerte, como el caso de rápidas y caídas inclinadas. Tenemos aquí la fuente. Tenemos aquí los investigadores de Nikiforovich y luego de Straub y Anderson. En el primero me dice que para calcular el tirante con aire debo de multiplicar la rugosidad multiplicada por un valor, un factor A. Y este factor A depende de la pendiente del canal. Y para Straub y Anderson, el tirante aireado se calcula el tirante calculado por la ecuación de flujo gradualmente variado entre 1 menos un coeficiente. Este coeficiente se calcula para canales lisos y para canales ásperos. Ahora veamos ejemplos. Empezamos por integración gráfica. Como siempre, acá está el panel el panel izquierdo y el panel derecho. Resolvemos un problema del libro de hidráulica de canales. Este problema. Tenemos aquí la incógnita a calcular es la longitud X y el perfil de la curva de remanso. Acá tenemos un perfil Krieger. Tenemos un tirante P más LH y acá tenemos un tirante 1.02 veces tirante normal. Entonces ingresamos los datos: caudal, el ancho de solera, el talud, la rugosidad de Manning, la pendiente, luego la temperatura del agua y luego ingresamos tirante inicial, tirante final. Primero debemos identificar dónde está el tirante inicial y el final. Para ello, primero en 10 canales tenemos este botón: calcular tirante normal y tirante crítico. O sea, vamos a obtener si la pendiente del canal es pendiente suave o fuerte, y de acuerdo a ello usamos esta clasificación de curvas. Antes activamos tenemos activado la voz de 10 canales, esto es de manera opcional, y calculamos y escuchamos. Pendiente suave. Ahí está, pendiente suave. Vamos a aquí en 10 canales, vamos en la parte de pendiente suave y tenemos 3 casos: M1, M2 y M3. Y por la semejanza de figura en este perfil y el problema, tenemos que es M1. Entonces el sentido de cálculo inicia a partir del perfil hacia aguas arriba. Este es el tirante inicial. Tenemos aquí una tabla de datos: tirante inicial 2.30 y el tirante final es 1.4. Luego tenemos dos opciones: incremento de tirante delta de Y o número de tramos. Por ahora escojo el número de tramos, le doy 10, tal como está en el libro, 10. De manera opcional también puedo incluir cálculo de posible formación de ondas. De manera opcional, por ahora activo y calcular. Pendiente suave. La curva de remanso es M1. Longitud total del tramo es 4101.84 metros. Ahí está. Tenemos aquí incremento de tirante menos 0.09, la longitud
4101.84. Esto es la longitud inclinada, la longitud horizontal y la longitud vertical o el desnivel. Tenemos aquí el perfil M1. Luego tenemos la pestaña tabla de datos, donde está todo el resumen de los cálculos. Tenemos los tirantes, tenemos el F de Y, que usa este método de integración gráfica, el X y L. En este caso hay que tener en cuenta que la longitud L sale negativo debido a que los cálculos se realizan hacia aguas arriba. El esfuerzo de corte en el fondo, la curva M1 y la formación de ondas. Primero se calcula la relación entre perímetro mojado y el tirante. Como ninguno es mayor que 6, no hay formación de ondas. Luego vamos a gráficos. Tenemos el primer gráfico, gráfico YFY. Es la curva del método de integración gráfica. Tenemos el gráfico XZ, donde podemos observar aquí el perfil de la curva de remanso, que es de este color, como señala aquí la leyenda. Tenemos la línea segmentada de color negro, que representa el tirante normal, y la línea segmentada de color rojo, tirante crítico. Acá vemos un desnivel de 2.051 metros. Entonces, el gráfico XZ es el gráfico del perfil de la curva de remanso con su desnivel. Luego tenemos el gráfico LY, que viene a ser, mejor dicho, vamos a esquemas. En el gráfico LY, esto viene a ser mi eje horizontal y el tirante mi eje vertical. Por ahora son muy parecidos los gráficos XZ y LY, ya que el desnivel es muy pequeño en comparación con su longitud. Tenemos el tirante inicial, el tirante final, tirante normal y tirante crítico. Y por último tenemos el gráfico de la energía específica. Por ahora no está bien definido. Esto se debe a que en resultados en la tabla de cálculos algún tirante no toca el tirante crítico. Tenemos aquí una casilla para incluir este gráfico en el reporte y o memoria de cálculo. Como este gráfico no sale bien definido, lo mantengo desactivado. Como siempre, tenemos aquí los botones para guardar los gráficos. Por ejemplo, quiero guardar el primer gráfico, uso el botón guardar gráfico YFY. Le doy el nombre. Abro el archivo y ahí lo tengo. Luego tengo el botón para generar el reporte de cálculos de la curva de remanso. Pero antes de eso debo ingresar los datos del proyecto aquí, en la pestaña Proyecto. Digito el proyecto, el lugar, proyectista, propietario, tramo. O también puedo importar mediante este botón, importar datos del proyectista. Elijo el nombre del proyecto que le corresponde, acepto y luego ingreso el tramo. Ahora sí genero el reporte de cálculos. Ahí está. El encabezado, los datos ingresados por el usuario, los resultados incluyendo su forma de perfil, la tabla de cálculos de acuerdo al método. Tenemos los gráficos. Cerramos. Pero también, como siempre, podemos imprimir reporte y exportarlo. En este caso voy a exportar en formato PDF. Abro el archivo y ahí lo tengo. Reporte de cálculos, que viene a ser todo un resumen. Luego tenemos aquí las notas de cálculo. Le damos el nombre. Esperamos a que termine el progreso.
está. El título, el método, tenemos el esquema general, los datos ingresados por el usuario, las consideraciones fundamentales, el gráfico para deducir la ecuación dinámica de flujo gradualmente variado, la clasificación de las curvas, luego la solución de la ecuación por el método de integración gráfica y finalmente el procedimiento de cálculo, todos los cálculos paso a paso. Tenemos la tabla de cálculos, los gráficos y finalmente las referencias bibliográficas. Ahora guardamos el archivo. Nuevo. Ahora elegimos el otro método, Brese. Para eso también usamos el mismo libro. El otro problema, este problema, que tiene la misma apariencia que el ejemplo anterior. Ingresamos los datos entonces. El método de Brese. Hay que recordarse que el método de Brese se usa para canales rectangulares muy anchos en comparación con su tirante. El dato del caudal, ancho de solera, la rugosidad de Manning, la pendiente, la temperatura del agua, ahí está. Luego el tirante inicial. Como ya sabemos, este es el tirante inicial, 3 metros. El tirante final, tenemos en la siguiente página un cuadro de datos, 1.42. Luego elegimos incremento de tirante o número de tramos. En este caso, número de tramos, le doy 10. Luego activo esta casilla para calcular la posible formación de ondas. Esto es opcional. Y finalmente calcular. Pendiente suave. La curva de remanso es M1. Longitud total del tramo es 8.597.498 metros. Vamos a resultados. Tenemos en general pendiente suave, el incremento de tirante, longitud total, longitud horizontal y el desnivel. El perfil de la curva de remanso. Tenemos la tabla de cálculos, el factor Z, phi de Z. Luego las longitudes, el esfuerzo de corte en el fondo, la curva y la formación de ondas. En este caso vemos que a partir de la fila 3 dice posible formación de ondas, ya que la relación entre perímetro mojado y el tirante es igual a 6, 6.2, 6.5, entonces posible formación de ondas. Gráficos, tenemos el gráfico parecido al ejemplo anterior. También tenemos aquí una casilla que dice invertir el eje, de acuerdo al usuario como quiere mostrarse. Tenemos el gráfico L y Y el gráfico de energía específica. No está bien definido. Ahora, también en 10 canales para poder ver un gráfico de energía específica, vamos a resultados en la tabla de cálculos. Por ejemplo, en la fila 10, le hago clic derecho y gráfico de curva de energía específica. Me aparece otra ventana. Aquí donde dice n es igual, me aparece el número de la fila. Luego clic en este botón aceptar. Y aquí tengo la curva de energía específica. Como se sabe, para una misma energía específica se tienen dos tirantes. En este caso el tirante que aparece en la tabla es de 1.42.
siendo este tirante mayor que el tirante normal y el tirante crítico, y a la vez su tirante alterno es 0.2025. Este tirante es menor que el crítico. Esto se produce en flujo gradual, esto en flujo subcrítico y este en flujo supercrítico. Cerramos, guardamos el archivo. Como siempre podemos guardar los gráficos con estos botones, generar el reporte de cálculos, aquí me aparece el gráfico de energía específica. Yo no quiero que aparezca este gráfico aquí. Me voy al gráfico y desactivo la casilla. Genero reporte. Está, ya no está. Y puedo exportar o imprimir el reporte. Luego tenemos las notas de cálculo. Esperamos a que termine el progreso. Ahí está la tabla de cálculo del perfil, los gráficos y, como siempre, al final sus referencias bibliográficas. Otro ejemplo nuevo, ahora usamos el método de directo por tramos. Para esto usaremos el ejemplo del mismo libro, que viene a ser este. Dice: un canal trapezoidal tiene un ancho de solera de 1.5, talud igual a 1 y conduce un caudal de 1.5 metros cúbicos sobre segundo. En cierto lugar del perfil longitudinal se tiene que vencer un desnivel, como se muestra en la figura siguiente. Esta es la figura, se tiene 3 tramos. En el primer tramo la incógnita es calcular la distancia x1. En el segundo tramo se va a calcular el tirante con una longitud de canal de 40 metros. Para guiarnos mejor, tenemos aquí ya el gráfico del perfil. Entonces tenemos esta zona revestida. Tenemos aquí un cambio de pendiente. Pendiente suave, pendiente fuerte. Entonces aquí tenemos una sección de control. Se produce un tirante crítico. Luego aguas arriba tenemos tirante normal. Ahora con el método directo por tramo vamos a resolver esta curva. Entonces ingresamos los datos. Caudal 1.5. Ancho de solera también 1.5. Z es igual a 1, la rugosidad de Manning, la pendiente, temperatura del agua, luego tirante inicial y tirante final. Para ello primero calculamos la pendiente del canal con este botón. Pendiente suave. Pendiente suave. Entonces usamos esta tabla de clasificación de curvas, tenemos pendiente suave. Esto ya no lo es, viene a ser esto, donde tenemos aquí tirante crítico y tirante normal. Y me dice que el sentido de cálculo es a partir del tirante crítico hacia aguas arriba. Entonces tirante inicial es el crítico. Para ello uso este cuadro combinado.
elijo tirante crítico. Luego, aguas arriba, tengo tirante normal. Así. Luego puedo elegir la opción incremento de tirante o número de tramos. Por ahora número de tramos. Y de manera opcional, incluir cálculo de posible formación de ondas. Ahora, calcular. Pendiente suave. La curva de remanso es M2. Longitud total del tramo es 1049.313 metros. Ahí está. Tenemos aquí el delta de Y, longitud total, longitud en el eje X y longitud o el desnivel. La tabla de cálculos por el método directo por tramos, donde está la formación de ondas y la curva. Vamos a gráficos. Tenemos ahora el gráfico XZ. Aquí tenemos la forma del perfil, tirante normal, tirante crítico. Tenemos un desnivel de 0.525 metros. El gráfico LY sin desnivel. Y por último el gráfico de la energía específica. Ahora sí tenemos un gráfico bien definido. Eso es debido a que uno de los tirantes es el crítico. Entonces esto deseo que se muestren en el reporte y notas de cálculo. Activo esta casilla, incluir este gráfico en reporte y o memoria de cálculos. Guardo el archivo. Ya está. Como siempre puedo guardar, por ejemplo quiero guardar esta curva. El botón que le corresponde, guardar gráfico EY. Ahí está. Puedo generar reporte. Con su tabla de cálculos, los gráficos y al final debe aparecer, ahí está el gráfico de la curva de energía específica. Puedo imprimir el reporte y también puedo exportarlo. Y por último tenemos las notas de cálculo. Pero para esto voy a agregar los datos del proyecto. Guardo los cambios, genero las notas de cálculo. Ya está. Método directo por tramos. Como siempre, los datos, las consideraciones fundamentales, la deducción de la ecuación, los métodos de cálculo, la clasificación de la curva de remanso, la explicación del método y el procedimiento de cálculo, la tabla de cálculos y los gráficos. Y como siempre al final sus referencias bibliográficas. Listo. Ya está resuelto entonces. Ahora el otro tramo. Ahora resolvemos este tramo. Nuevo. Usamos el método de tramos fijos. Ingresamos los datos. El caudal. Ancho de solera, el talud, la rugosidad, la pendiente. Ahora la pendiente es 0.1. Temperatura del agua con este botón. El tirante inicial
Si no puedo definir el tirante inicial, ahora hago clic en el botón calcular tirante normal y tirante crítico. Pendiente fuerte. Me dice pendiente fuerte. Ahora me voy al gráfico a la tabla de clasificación de curvas y busco la parte de pendiente fuerte. Aquí está. Y me guío por la forma de la figura, que viene a ser esto: tirante crítico, y el sentido de cálculo es a partir del tirante crítico hacia aguas abajo. Entonces mi tirante inicial es tirante crítico. Uso este cuadro combinado, tirante crítico. Luego elijo el número de tramos, voy a elegir 20. Luego tengo la opción de distancia de cada tramo o longitud total. Elijo longitud total. Ahora, la longitud total del tramo, como está aquí en la figura, es 40 metros. 40 metros. De manera opcional, incluir cálculo de posible formación de ondas, y luego aparece incluir tirante aireado. Activo. Luego elijo el método del investigador, de acuerdo al investigador. Ahora, para ver el formulario, hago clic en este botón, ver formulario de tirante aireado. Aquí tengo las ecuaciones o la forma de cálculo del tirante aireado por cada investigador, con su respectiva fuente. Por ahora elijo a Nikiforovich. Y ahora calcular. Pendiente fuerte. La curva de remanso es S2. Tirante final es 0.1625 metros. Ahí está. Tengo como resultado el tirante final, 0.1625 metros. Tengo un desnivel de 3.98 metros. Como siempre, la tabla de cálculos, incluyendo la curva, el tirante aireado. Ahora luego en los gráficos vamos a ver si el tirante aireado es mayor que el tirante calculado por la ecuación de flujo gradualmente variado. También la formación de ondas. Vamos a gráficos. Pero antes aquí también puedo hacer clic derecho en cualquiera de estos para mostrar el gráfico de la curva de energía específica por cada punto. Aquí está. En este caso este es el punto, este es el tirante que aparece en la tabla. Es mayor que el tirante crítico. Eso es debido a que se encuentra en un flujo supercrítico, o sea, la pendiente de canal es fuerte. Estos botones son para avanzar de acuerdo a la fila. Ahora acá yo deseo ingresar un tirante cualquiera, supongamos que sea 0.35. Luego este botón aceptar. Ahí está. O 0.25. Aceptar. Ahí está 0.25 y su tirante alterno. También tengo estos botones para guardar dicho gráfico. Cierro. Pestaña gráficos. Gráfico XZ. Ahí está. Tenemos ahora un desnivel bastante pronunciado. El perfil de la curva de remanso, tirante crítico y tirante normal. Y aquí tenemos también, según la leyenda, el tirante aireado, que viene a ser esa línea segmentada de color celeste. El gráfico LY también aparece el tirante aireado. Como se ve, es mayor que el tirante calculado por la ecuación de flujo gradualmente variado. Y por último el gráfico EY. Lo mantengo activo para presentarles mis reportes y notas de cálculo. Puedo guardar cualquiera de los gráficos. Genero el reporte de cálculos. Como siempre puedo exportar el reporte y también puedo imprimirlo. Y por último tenemos las notas de cálculo de la curva de remanso. Voy a ingresar los datos del proyecto.
Guardo el archivo también. Genero las notas de cálculo. Y espero que termine el progreso. Ahí está. Ahora hay que tener bien en claro que 10 canales solo calcula una curva de remanso. Y ya en una versión posterior veremos cómo calcular todo un perfil. Es decir, en un perfil de 3 tramos con una pendiente suave, pendiente fuerte y luego pendiente suave. Es aquí donde se produce el salto hidráulico. Es todo por el video, gracias.